Bueno chicos, continuamos con el tema de esta cuarta sesión de su curso de preparación, que son las reacciones químicas. Entonces, bueno, una reacción química es todo aquello donde tenemos un elemento o una sustancia que al momento de combinarse con otra se puede transformar. Entonces, cuando ocurre que estas dos entran en contacto, cambia su composición química y regularmente su composición física para dar lugar a otra nueva sustancias. Entonces, para que una reacción química se lleve a cabo, se necesitan, o más que nada se lleva a cabo entre átomos o moléculas para formar nuevos compuestos. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver las características de las reacciones químicas. ¿Qué es lo que se necesita o lo que ocurre cada vez que ocurre una reacción de este tipo? Tenemos que las reacciones químicas hay cinética entre ellos, es decir, que los átomos están en constante movimiento de tal manera que las reacciones, los enlaces que hay entre ellos se pueden romper, se forman nuevos enlaces, pues siempre se están moviendo. Entonces, cuando un átomo entra en contacto con otro, es posible que se formen nuevos enlaces o haya intercambio de electrones. Hay electrones que son cedidos de un átomo a otro o simplemente son robados. Entonces, estos siempre están moviéndose y por lo tanto se están generando o rompiendo enlaces nuevos. Entonces, otra de las características sería la conservación de la masa. Esto es, si yo tengo un átomo de hidrógeno y lo combino con un átomo de oxígeno, voy a generar un compuesto formado o una molécula formada por dos átomos. Nunca voy a poder combinar un átomo de hidrógeno para tener un compuesto con dos átomos de hidrógeno. Entonces, la ley de la conservación de la masa se refiere a esto. Si yo tengo 1 kilo de azúcar, lo mezclo con 1 kilo de harina, pues obviamente voy a obtener una mezcla de 2 kilos de la combinación de estos dos. Entonces, también tenemos que ocurren cambios de estado. Por ejemplo, algunos cambios pueden ser físicos, como en este caso con fundir un hielo, estirar una gomita, encender una cerilla, disolver agua, café o azúcar en agua. Son cambios, bueno, estos son cambios físicos y regularmente los cambios de estado puede ser que de tener un líquido, al momento de aplicarle aumentar su temperatura, podemos obtener un gas. Otras de las características que tenemos en estos casos son, por ejemplo, la variación de color. Cuando un átomo o un compuesto se une a otro, se generan nuevas mezclas y regularmente, no en todos los casos, pero hay ocasiones en las que puede haber un cambio en la coloración. Además de que ocurre una liberación de energía. Por ejemplo, una reacción química muy común es el quemar la gasolina en un coche. El hecho de que esta gasolina se quemó, entre en combustión, genera una energía que hace que el motor pueda trabajar y por lo tanto pueda mantener o darle movimiento al coche. Bueno, estos son algunos cambios químicos que ocurren. Algunos cambios que ocurren con estas reacciones químicas. Por ejemplo, el quemar madera, la oxidación del hierro, el metabolismo, el cocinar comida, huevo, el hornear panes, juegos pirotécnicos, una mezcla de bicarbonato de sodio con vinagre, un alimento echándose a perder, placas galvánicas o las baterías que utilizamos para los controles de televisión, etcétera. Entonces, estos ocurren también, bueno, con los cambios de temperatura, ocurre mucho, hablábamos de la cinética, que a mayor temperatura, mayor movimiento de moléculas. Entonces aquí podemos apreciar cuando la temperatura es muy baja, la cinética o el movimiento de átomos o moléculas es muy bajo. Conforme vamos aumentando la temperatura, estos movimientos se van haciendo más constantes. Otro tipo, bueno, continuando con las reacciones químicas,
para que esta se dé se necesitan de algunos componentes. En este caso siempre se necesita de 2 o más reactivos para generar uno o más productos. Entonces esto es indispensable para que ocurra una reacción química. Tenemos que combinar 2 reactivos para generar algo nuevo. Por ejemplo, aquí tenemos una reacción química y esta se compone además de algunas partes, por ejemplo un símbolo químico, un coeficiente. Los coeficientes en este caso nos indican cuántos átomos o cuántas moléculas tenemos aquí. En este caso nos dice que tenemos dos hidrógenos. Este subíndice nos está indicando que, de igual manera nos indica que hay 2 hidrógenos. En este caso nos indica que sería una molécula. Nos indica que hay un hidrógeno unido a otro hidrógeno, lo que ya lo convierte en una molécula. Entonces tenemos un hidrógeno molecular, pero esta molécula no tenemos una, sino 2. Entonces el subíndice nos dice cómo está unido el átomo con otro átomo. Nos indica aquí ya que es una molécula, y este nos indica que son 2 moléculas. Entonces aquí tenemos 2 moléculas de hidrógeno combinadas o unidas a una molécula de oxígeno. Este 2 nos indica que hay 2 oxígenos enlazados entre sí. La flecha nos indica lo que se genera o el compuesto que se va a formar. En este caso tenemos una molécula del agua, pero en este caso nos está diciendo que son 2 moléculas de agua lo que se forma a partir de estos reactantes o reactivos, formamos este producto. Entonces, bueno, otra forma, esta es la forma de leer las reacciones químicas, o bien podemos decir lo mismo. Tenemos una molécula de hidrógeno, otra molécula de hidrógeno, 2 moléculas de hidrógeno reaccionan o se unen con una molécula de oxígeno para conformar o formar 2 moléculas de agua. Entonces esta es la forma que lo tenemos de forma espacial, y aquí de forma condensada. Entonces esta sería la forma de leerlas. Entonces vamos a ver con la clasificación los tipos de reacciones químicas. Entonces las reacciones químicas se clasifican o se dividen según la forma en la que se dan. Por ejemplo, tenemos reacciones químicas que liberan o absorben calor. Entonces, dependiendo del tipo de energía que generan, tenemos las reacciones endotérmicas y las reacciones exotérmicas. Reacción endotérmica es aquella que consume calor, mientras que la exotérmica está liberando. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros consumimos una taza de café caliente, nosotros estamos, o nuestro cuerpo está trabajando internamente, es una reacción endotérmica. Entonces, eso genera, por ejemplo, o cualquier alimento que nosotros consumamos, nos genera una reacción endotérmica porque se están produciendo reacciones químicas. Y eso a su vez nos permite obtener energía para poder realizar todas nuestras actividades, y cuando nosotros nos movemos, hacemos cualquier tipo de actividad, estamos liberando energía. En este caso es exotérmica. También tenemos reacciones químicas según su sentido. Entonces las tenemos reversibles e irreversibles. Por ejemplo, en este caso, cuando la flecha va hacia la derecha, o igual si fuese a la izquierda, nos está diciendo que la reacción va en un sentido o en otro. Tenemos ocasiones donde la flecha puede ir tanto derecha como izquierda en una misma reacción, y nos está diciendo que una reacción es reversible. En este caso, si la dejamos aquí, nos está diciendo que es irreversible, que una vez que unimos el hidrógeno con el oxígeno obtenemos agua y no lo podemos revertir. Pero puede ser que también la flecha esté hacia acá y nos indica que la molécula del agua la podemos descomponer en sus reactivos, que son hidrógeno y oxígeno. En este caso, esta sí es una reacción reversible. Y otro tipo de reacciones son las dependiendo de su velocidad de reacción, las tenemos en rápida y lenta. Por ejemplo, la oxidación de una manzana. Nosotros sabemos que una vez que mordemos una manzana, si la dejamos a la intemperie, en cuestión de segundos o minutos se empieza a oxidar. Esto es si la mordemos, pero si la dejamos sin morder, el proceso de oxidación es un poquito más lento. Entonces, por ejemplo, el vertir bicarbonato de sodio en vinagre y agitarlo rápidamente va a ser una reacción.
esto va a ser de manera rápida, mientras que la oxidación es un proceso muy lento, a menos que, como les digo, al momento de morderla se empieza a oxidar rápidamente porque está en contacto directo con el medio ambiente. Y bueno, otro tipo de clasificación de las reacciones, tenemos las reacciones orgánicas y las inorgánicas. La principal diferencia entre unas y otras es que en las reacciones orgánicas está o es básico, indispensable la presencia de los átomos de carbono. Entonces, las reacciones orgánicas se pueden realizar o se realizan internamente en los seres vivos, ya que nosotros estamos conformados en gran parte o en la mayoría por carbono. Entonces muchas de las reacciones que llevamos a cabo en nuestro interior son reacciones orgánicas. Por ejemplo, la respiración. Nosotros absorbemos o respiramos oxígeno molecular y exhalamos dióxido de carbono. Quiere decir que dentro de nuestros pulmones hay un proceso químico donde el oxígeno se está combinando con el carbono para exhalar nosotros un desecho como es el dióxido de carbono. Algo muy similar que ocurre en el proceso de los automóviles. Un octano, como es la gasolina, entra en proceso en el motor y se libera dióxido de carbono también. Entonces, no es un ser vivo, pero es un proceso orgánico. Mientras que las reacciones inorgánicas principalmente se dan en la mayoría o en todos los átomos, necesaria o innecesariamente que contengan carbono. Obviamente si tienen carbono no hay problema, pero puede ser en cualquier tipo de metales, no metales, los halógenos, todos los elementos, mientras que aquí en la orgánica es necesaria o indispensable la participación del carbono. Entonces, por ejemplo, aquí en los orgánicos pues todo lo que nosotros consumimos, y también tiene otras aplicaciones como en la producción de caucho, de polisacáridos, los ácidos nucleicos que son los que nos conforman y otros procesos más. Mientras que en los procesos inorgánicos o las reacciones inorgánicas dependen del mecanismo de acción, y de aquí podemos identificar 4 tipos de reacciones principales, como es la reacción de síntesis o combinación, donde si nosotros mezclamos un elemento A con un elemento B cualquiera, vamos a obtener un elemento C o una molécula. Tenemos las reacciones de descomposición, que es el proceso contrario. Si yo tengo esta molécula que ya formé, la puedo descomponer en sus 2 reactivos principales. Y tenemos la de desplazamiento sencillo, donde yo tengo una molécula formada por el elemento A más B y lo combino con un tercer elemento. Aquí uno va a desplazar al otro. Por ejemplo, aquí el reactivo C estaría desplazando al B y se está uniendo A y C y me está desplazando al elemento B. Y están las de doble desplazamiento, donde tengo la molécula AB combinada con la molécula CD. Entonces aquí se van a desplazar. Por ejemplo, aquí al A estaría el elemento C estaría desplazando al elemento B y se estaría uniendo al A, mientras que el B y el C se estarían combinando. Es como un intercambio. Y digamos que el B se está intercambiando por el elemento C. Pero vamos a verlos para que quede más claro. Vamos a empezar con las primeras, que son las reacciones de síntesis. Entonces en estas, por ejemplo, nosotros tenemos un elemento, el aluminio combinado con elemento azufre, y vamos a conformar un compuesto que sería el sulfato de aluminio. Entonces aquí tenemos dos coeficientes. Para realizar una reacción de cualquier tipo que sea, tenemos que tener muy en cuenta las valencias de los elementos para poderlos realizar correctamente. Nosotros, si observamos en la tabla periódica, podemos identificar que la valencia del aluminio es de 3, o su número de oxidación. Entonces su número de oxidación es 3, mientras que el azufre tiene varios números de oxidación. Pero aquí podemos identificar con cuál está trabajando. Entonces aquí el aluminio que está trabajando con el 3 va a pasar cruzado como subíndice al aluminio, mientras que el número de oxidación del azufre pasa cruzado frente al aluminio. Entonces
En este caso pasarían cambiados. Entonces este 3 pasa frente al azufre, y el azufre, que es un número de oxidación, aquí como podemos observar, está trabajando con un número de oxidación de 2, más 2, pasaría combinado frente del aluminio. Entonces, por esto, estos subíndices. Y ya después, ya que tenemos ubicados nuestros subíndices, podemos saber que esto es indispensable. Y estos coeficientes que están en color rojo nos representan únicamente el balanceo de la reacción. Entonces, siguiendo o teniendo en cuenta la ley de la conservación de la masa, si yo combino un átomo de aluminio con uno de azufre, es incoherente que me aparezcan una molécula formada por 2 átomos de aluminio con 3 de azufre. Aquí tengo 5 átomos y yo lo estoy formando a partir de 2. No es razonable que con 2 pueda formar 5. Entonces hay que balancear esta ecuación o esta reacción química. Pues para poderla balancear, si yo aquí tengo 2 aluminios, tengo que poner o colocar un 2 como coeficiente. Para balancear solamente se ponen coeficientes, no puedo colocar subíndices. Entonces, si yo aquí tengo 2 aluminios, tengo que poner un 2 antes del aluminio. Aquí ya tengo 2 aluminios, 2 aluminios. Aquí tengo 3 azufres, tengo que colocar un 3 antes del azufre para que me quede balanceada. Entonces ahora sí parto de 2 aluminios y 3 azufres para obtener una molécula, un compuesto de 2 aluminios con 3 azufres. Otros ejemplos, por ejemplo, aquí tengo el magnesio combinado con el oxígeno molecular para obtener óxido de magnesio. Vamos igual, bueno, y aquí en este caso ninguno de los dos tiene subíndices. Nosotros sabemos el oxígeno es uno de los elementos que siempre va a trabajar con un número de oxidación que no cambia. Entonces el oxígeno siempre trabaja con una oxidación de -2. Entonces este 2 tendría que pasar frente al magnesio, que sería aquí. Pero como no aparece, quiere decir que el magnesio, su número de oxidación no cambia, en el grupo de la familia 2A, su número de valencia u oxidación es de +2. Entonces este 2 pasa enfrente del oxígeno. Entonces nuestra molécula quedaría magnesio 2, oxígeno 2. Pero como el subíndice es el mismo, no se va a colocar, se comprende que ya está. Es como tener magnesio 1, no se coloca, se entiende que ya está. Entonces cuando esto pasa se simplifica, no ponemos magnesio 2, oxígeno 2, simplemente lo dejamos como MgO. Pero en este caso sí es necesario colocar los coeficientes para poder balancear la ecuación, porque aquí tenemos 2 oxígenos. Entonces, como aquí yo solamente tengo uno, tengo que colocar un subíndice para poder tener ahora 2 oxígenos, porque aquí ya los tengo. Para poder continuar con nuestra ley de la conservación de la masa, tengo un oxígeno, pero aquí tengo 2, entonces aquí coloco un 2. Pero al momento de colocar este coeficiente me está variando la cantidad de magnesio. También me está diciendo que tengo 2 magnesios. Entonces aquí tengo que colocar también un 2 para que mi ecuación quede balanceada. Vamos con la siguiente. Tengo un átomo de aluminio combinado con una molécula de oxígeno molecular y me va a generar un compuesto de óxido de aluminio. Entonces cuando yo los combino, nosotros sabemos, como lo vimos aquí en la primera, el aluminio trabaja con una valencia de +3. Entonces este 3 va a pasar frente al oxígeno. Y el oxígeno siempre trabaja con una valencia de -2, que va a pasar frente al aluminio, que es esto. Entonces el +3 del oxígeno pasa hacia el frente del aluminio, pasa al frente del oxígeno, y el -2 del aluminio va a pasar frente del oxígeno, pasa frente al aluminio. Entonces ya tenemos esta molécula, óxido de aluminio. Ahora hay que balancearla. Aquí yo tengo 2 oxígenos, aquí tengo 3. Entonces ahí ya está desbalanceada. Tengo 2 aluminios y solamente tengo uno, tampoco está balanceado. Entonces tengo que encontrar la manera de balancear. Tengo que encontrar un
un número común, un número que multiplicado por 3 y que multiplicado por D2 me da un número en común. En este caso puede ser 2 por 3, me va a dar 6 oxígenos. Entonces aquí si ya tengo 2, un número que multiplicado por 2 para que me dé 6, pues va a ser el 3. Entonces aquí ya tendría 6 oxígenos y 6 oxígenos. Ahora aluminios tengo 2 por 2, tengo 4. Entonces aquí tengo que colocar un 4 para que me quede balanceado el aluminio también. Continuando con la siguiente, tengo un átomo de carbono con una molécula de oxígeno, va a generar un dióxido de carbono. En este caso, si pueden observar, ya no hay nada que balancear. Tengo dos oxígenos, un carbono, un carbono. Y por último tengo una molécula de nitrógeno con una de oxígeno, me va a generar un monóxido de nitrógeno. Entonces aquí quiere decir que el oxígeno está trabajando con -2, que va a pasar aquí, y quiere decir en este caso, como no se observa ningún otro subíndice, quiere decir que el nitrógeno está trabajando también con -2. Entonces, como queda de esta forma, si tengo 2 y 2, 4, no me puede generar solamente dos átomos. Tengo que balancear. Si yo coloco un 2 antes de la molécula, ya me está diciendo que tengo dos oxígenos y dos nitrógenos. Dos oxígenos y dos nitrógenos. Bueno, vamos a la siguiente, que son las reacciones de descomposición. Entonces, esto es al contrario de las anteriores. Si yo tengo una molécula, la puedo descomponer en sus dos reactivos. Por ejemplo, aquí tengo el cloruro de fósforo. Entonces, yo aquí tengo cloro y lo tengo que descomponer en cloro y fósforo. Entonces tengo, en este caso, se está descomponiendo en otra molécula donde aquí tengo 5 cloros, solamente estoy conservando 3 y estoy, digamos, separando 2. Tengo 3 cloros de los 5, tengo mi molécula, pero mi átomo de fósforo, y me están quedando 2 cloros. Entonces aquí ya lo estoy conservando. Un fósforo, 5 cloros, 3 y 2, 5 cloros. Tengo aquí también esta molécula, donde tengo 3 oxígenos. Se dan cuenta, aquí tengo solamente 2 oxígenos, aquí tengo 3, tengo un cloro, un potasio, un potasio. Entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Hay que balancear esta ecuación. Entonces aquí podríamos colocar un 2. Yo pongo un 2 por 3, me va a dar 6 oxígenos. Tendría que colocar un 3 para que aquí 3 por 2 me genere 6 oxígenos. Pero al momento de yo colocar un 2 aquí, me está modificando también la cantidad de potasio y cloro. Tendría aquí 2 potasios, 2 cloros. Con colocar un 2 aquí, en el cloruro de potasio, ya me quedaría balanceada. En este caso no está balanceada, solamente hay que hacerlo. En la siguiente tengo un calcio, un carbono y 3 oxígenos. Un calcio, un oxígeno, un carbono y 2 oxígenos. Entonces aquí tengo 3 oxígenos, aquí ya tengo 3, carbono, calcio, carbono, calcio, carbono, calcio, y entonces ya está balanceada. La que sigue también, si se fijan, aquí tenemos un oxígeno solamente, aquí tenemos 2, entonces hay que balancear, también hay que colocar un 2 antes del óxido de plata para poderlo tener balanceado. Como aquí tengo 2 platas, hay que colocar un 2. Bueno, cuando coloque aquí el 2, pues voy a tener 4, aquí voy a tener que colocar un 4. Y en este caso también hay que observar si está balanceada. Tenemos 3 oxígenos, un oxígeno y un oxígeno, solamente tenemos 2, entonces hay que balancear. Tengo un nitrógeno, aquí tengo 2, tengo otro nitrógeno, tengo 2, también está 2, tengo 4 hidrógenos, aquí solamente tengo 2. Entonces esta la voy a dejar para que ustedes hagan el balance de esta última ecuación. Vamos a pasar las de sustitución simple. Por ejemplo, aquí tenemos el cobre que se va a unir a esta molécula, el nitrato de plata. Entonces aquí esta molécula, el nitrato, actúa como una misma. No tenemos óxido de nitrógeno, nitrógeno de oxígeno, no. Estos dos, como son halógenos, al momento de unirse están conformando
una sola molécula que actúa por sí sola, que actúa como si fuera un átomo nuevo. Entonces estos dos tienen una carga negativa y la plata pues, es un metal, tiende a perder electrones, entonces pues, obviamente va a tener una carga positiva. El cobre también sabemos que es un metal que también tiende a perder electrones, por lo tanto su carga es positiva. Y sabemos que positivos con negativos se atraen. Entonces en este caso el cobre a quien va a sustituir es a su similar. El elemento más similar al cobre es la plata, no el nitrato. Entonces va a desfasar a la plata y la plata pues va a quedar sola. Aquí va a entrar cobre, se une al nitrato, vamos a formar el nitrato de cobre y la plata queda desfasada. En este caso el balanceo de la ecuación, aquí tenemos 3 oxígenos, este subíndice fuera del paréntesis nos está indicando que nos está diciendo que hay dos moléculas de nitrato. Este subíndice afecta únicamente a lo que está dentro del paréntesis y este 3 únicamente al oxígeno. Entonces este subíndice afecta únicamente al oxígeno, mientras que este a todo lo que esté dentro del paréntesis. Aquí tenemos 6 oxígenos, aquí solamente tenemos 3, pero como tenemos este coeficiente 2 por 3, tenemos 6, ya tenemos 6 aquí. Nitrógenos tenemos 2, nitrógenos tenemos 2, cobre 1, 2 platas aquí, 2 platas acá, entonces ya está balanceada. Entonces, otros ejemplos de este tipo de reacciones de sustitución simple tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el litio que se va a combinar con el agua generando un compuesto de óxido de litio más hidrógeno molecular. Entonces aquí el litio pues va a desfasar al elemento más similar a él, que no es el oxígeno. Aquí tenemos un metal, tenemos el hidrógeno que tiende a actuar como forma positiva o tiende a perder su único electrón, y el oxígeno pues es un halógeno, es un elemento negativo. Entonces el litio va a desfasar al positivo, que en este caso es el hidrógeno, se va el hidrógeno y el litio llega y se une al oxígeno. En el momento que se une, bueno, aquí sí podemos observar, no se está formando, puede formarse solamente óxido de litio o bien, como en este caso, hidróxido de litio. Lo que pasa es que se está conservando un hidrógeno más un oxígeno que actúa, el hidróxido es como si fuera un metal aparte. Entonces este hidróxido, que también tiene una carga negativa, se está uniendo al positivo que es litio y desfasándose un hidrógeno. Pero ahora la ecuación está balanceada porque aquí tenemos 3 hidrógenos y aquí solamente 2. Entonces también para que la balanceen, por favor. Tenemos otros ejemplos donde el hierro se va a unir al sulfato de cobre. Aquí obviamente pues el que va a desfasar es el más similar, que es el cobre, es el que va a salir desfasado. Tenemos el zinc, que va a sustituir, que es un metal obviamente positivo, pues va a desfasar al positivo, que en este caso sería hidrógeno. Tenemos el potasio, que es positivo, desfasar al positivo, que es un hidrógeno, y en este caso si pueden observar, también tenemos la formación de un hidróxido. Entonces hay que hacer el balanceo si es necesario. Y bueno, vamos con las de sustitución doble. Como en este caso, bueno, es como un intercambio. Aquí tenemos o nos basamos mucho en además de las valencias, si son positivos o negativos. Por ejemplo, tenemos el nitrato que es negativo, tenemos la plata que es positiva. Tenemos un cloro negativo con un hidrógeno positivo, entonces vamos a intercambiar. El negativo de aquí se va a unir al positivo de acá. Es negativo con positivo, va a ser hidrógeno nitrato. Tenemos positivo que es la plata con el negativo que es el cloro y obtenemos cloruro de plata. Entonces aquí solamente intercambiamos. Mi positivo de acá se va con el negativo de acá y pues mi positivo de aquí con el negativo de acá. Se hace un intercambio de elementos. Entonces igual que acá que tenemos el sodio, que es positivo, se une al negativo de acá, es el nitrato.
aquí lo tenemos. En este caso tenemos el plomo, que en este caso es nuestro elemento con valencias positivas, se une al de valencias negativas. Y aquí tenemos el bario, va a desfasar al otro positivo, que es el sodio, y entonces tenemos entonces va a desfasarlo, se va a formar con el hidróxido, y este sodio pasa con el nitrato de esta manera. Entonces igual, para que practiquen el balanceo de ecuaciones, también revísenlas y si hace falta balancearlas, para que lo hagan también como tarea. Bueno, entonces, además del balanceo de ecuaciones, vamos a tener una actividad extra para esta sesión, que sería realizar 5 ejemplos de cada tipo de reacción química, tomando en cuenta sus electrones de valencia y obviamente el balanceo de la ecuación. Entonces van de tarea, van a hacer 5 ecuaciones o 5 reacciones de síntesis, 5 de descomposición, 5 de desplazamiento sencillo y de doble desplazamiento. Y también como tarea, para que lo practiquen, van a hacer esta tabla. Por ejemplo, aquí tenemos la unión del hierro más el azufre. Van a ustedes anotar qué producto o qué molécula se genera de la unión de estos dos, la valencia con el que están trabajando los reactivos. En este caso van a anotar la valencia del hierro, la valencia del azufre y el tipo de reacción que es, si es de descomposición, si es de síntesis, sustitución, de qué tipo, y el nombre del compuesto sí pueden hacerlo, si no, en este caso esto no es necesario. Entonces van a hacerlo así con cada una de las 10 reacciones, por ejemplo en cómo lo van a descomponer, pues, y las valencias con las que están trabajando los reactivos. Y bueno, entonces sería todo de esta sesión del día de hoy, que son las reacciones químicas. Es un poquito extenso y bueno, es un poquito complicado si no se sabe trabajar muy bien con las valencias. Por eso en el transcurso de la semana voy a hacer un anexo sobre cómo cuantificar o cómo determinar el número de valencia de los átomos que son polivalentes, que no son todos los elementos de transición y de muchos halógenos. Entonces, la tabla anterior, para que la trabajen lo mejor posible. Si no pueden, por favor escríbanme para resolverla y mandárselas para que sigan practicando, pero sí los 20 ejercicios anteriores, los 5 de cada uno, si traten de hacerlos. Ustedes pueden trabajar con los elementos que ustedes quieran, para que no se los voy a determinar cuáles son. Ustedes jueguen con la tabla periódica, tomen los elementos que ustedes quieran y combínenlos y díganme nada más qué tipo de reacción es. Entonces, bueno, sería todo por